Regresa a tu país, maldito mexicano. Esas fueron las últimas palabras que mi propio hijo me gritó a la cara, antes de darme la espalda y llamar a inmigración. Todavía me duele repetirlo, porque nunca pensé que la sangre de mi sangre llegaría tan lejos. Pasé más de 30 años en este país, trabajando de sol a sol, aguantando humillaciones, aprendiendo un idioma que no era mío, todo con la esperanza de que mis hijos tuvieran una vida mejor. Y ahora, sentado en esta silla, recuerdo cada segundo de ese momento, su rostro lleno de rabia, mis manos temblando y mi corazón partiéndose en pedazos. No era un extraño el que me decía esas palabras, era mi hijo. Me llamo Carlos Eduardo Martínez, y esta es mi historia. Una historia que nunca imaginé contar, porque nadie quiere reconocer que fue traicionado por su propia familia. Vine a este país con apenas una maleta y un sueño: trabajar duro para darles un futuro digno a mis hijos. No buscaba lujos ni fama, solo paz y oportunidades. Durante años limpié pisos, cargué cajas y acepté trabajos que muchos despreciaban. Cada dólar que ganaba lo guardaba pensando en ellos, y lo que recibí a cambio fue un golpe tan fuerte que ni el tiempo ni las lágrimas logran borrar. Recuerdo bien el día que crucé la frontera. El miedo me acompañaba, pero también la esperanza. Dejé a mis padres, mis amigos y las calles polvorientas de mi pueblo con la promesa de regresar algún día con la frente en alto. Me juré que mis hijos jamás pasarían hambre, que tendrían zapatos nuevos en lugar de los míos rotos, que estudiarían en escuelas limpias y seguras. Por eso trabajé sin descanso, aceptando jornadas dobles, sin importar el frío ni el calor. Y aunque el cansancio era insoportable, la idea de verlos crecer con oportunidades me daba fuerzas. El problema es que los años cambian a las personas, y en el camino también nos cambia el corazón. Mi hijo creció viendo lo que tenía, no lo que yo sacrifiqué. Se acostumbró a tener ropa de marca, a usar teléfonos caros, a vivir sin preocuparse por el alquiler, y poco a poco comenzó a mirarme con vergüenza, como si yo, con mis manos gastadas y mi español marcado, fuera un estorbo en su vida perfecta. Yo lo notaba. Cada vez que lo presentaba a sus amigos, su voz bajaba como si le diera pena decir que era hijo de un inmigrante. Aún así, nunca dejé de amarlo, porque eso hacen los padres: perdonan, entienden, callan, guardan las lágrimas para la soledad de la noche. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escucharlo gritarme «maldito mexicano». Fue como si toda mi vida en este país se redujera a una sola frase llena de odio. Sentí que cada amanecer trabajado, cada herida en mis manos, cada sacrificio, no había valido nada. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sillón, comprendí que la traición más dolorosa no viene de los extraños, sino de quienes más amamos. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre lo hacía. El hábito de tantos años de trabajo no se pierde de día para otro. Preparé café con las pocas monedas que me quedaban y me senté en silencio, mirando la ventana. Afuera, el mundo seguía como si nada hubiera pasado. Los autos corrían, la gente reía, y yo sentía que mi vida se había detenido. ¿Cómo podía mi hijo verme como un enemigo? ¿Cómo podía olvidar las noches que pasé sin dormir para que él tuviera su cama caliente? El café sabía amargo, no por el azúcar que faltaba, sino por la tristeza que me consumía. Ese día decidí caminar por el barrio. Quería distraer mi mente, aunque el peso en el pecho me acompañaba a cada paso. Caminé por las calles que había recorrido miles de veces rumbo al trabajo, saludando a rostros conocidos que apenas respondían. Algunos me miraban con lástima,
otros con indiferencia. Yo sabía lo que pensaban. Ahí va el viejo mexicano, al que ni su hijo respeta. Y aunque no lo decían en voz alta, lo sentía en sus ojos. Era una herida invisible, pero que quemaba más que cualquier golpe. Volví a casa al atardecer, y mi hijo no estaba. Sobre la mesa encontré una nota escrita con prisa: «No me busques, no quiero que arruines mi vida». Esa frase fue como un cuchillo directo al corazón. Lo había perdido, y no sabía cómo recuperarlo. Me senté en la silla de la cocina, con la nota entre mis manos, y lloré como un niño. Recordaba cuando él mismo me escribía cartitas en la escuela, con dibujos de corazones y palabras torpes. «Te quiero, papá». ¿En qué momento esos dibujos se convirtieron en odio? Los días siguientes fueron un desierto. Silencios largos, noches eternas y un vacío que no podía llenar. Intentaba llamar a mi hijo, pero no respondía. Le enviaba mensajes, pero quedaban sin leer, y mientras más insistía, más me rechazaba. Llegué a pensar que tal vez lo mejor era desaparecer, regresar a México con la poca dignidad que me quedaba. Pero cada rincón de esa casa me recordaba que no podía rendirme. No podía abandonar la tierra donde había enterrado mis años de esfuerzo, aunque mi propio hijo me negara. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un vecino, preocupado, me dijo que había visto a mi hijo en problemas, envuelto con gente peligrosa. No lo podía creer. El muchacho al que yo le enseñé a ser honesto, a respetar, estaba ahora caminando por senderos oscuros, y aunque me había traicionado, aunque me había expulsado de su vida, seguía siendo mi hijo. En ese momento entendí que debía tomar una decisión: seguir hundido en mi dolor o levantarme para intentar salvarlo, aunque me costara lo poco que quedaba de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la silla, con la mirada fija en la puerta, esperando que mi hijo regresara. El eco de las palabras del vecino me atormentaba. «Anda con gente peligrosa». Sentía miedo, un miedo profundo que no era por mí, sino por él. Recordaba cuando era pequeño y corría por el patio, riendo con una pelota vieja que yo había conseguido en la basura. Era feliz con tan poco. ¿Cómo había llegado a buscar consuelo en lugares tan oscuros? A la mañana siguiente decidí buscarlo. Caminé por las calles que él solía frecuentar, pregunté en tiendas, hablé con conocidos, pero todos bajaban la mirada o me decían que no sabían nada. Yo sabía que mentían, que tenían miedo. En cada esquina sentía que el aire se volvía más pesado, como si las sombras me observaran, pero no me importaba. Era mi hijo, y yo no podía darme el lujo de perderlo para siempre. Finalmente, después de días de búsqueda, lo vi. Estaba en una esquina, rodeado de muchachos que no conocía, con miradas duras y frías. Mi hijo me vio a lo lejos, y por un instante su expresión cambió. Fue un destello, como si recordara quién era, pero enseguida me gritó que me fuera. Sentí que me atravesaban 1000 cuchillos, pero no me moví. Solo lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de recordarle sin palabras que yo era su padre. Los otros jóvenes me miraron con desprecio. Uno de ellos se acercó y me dijo en voz baja que no volviera, que no era bienvenido. Pero en sus ojos vi algo extraño, una mezcla de amenaza y compasión. Tal vez también él había tenido un padre alguna vez, alguien que lo buscó sin éxito. No respondí nada, solo asentí y me alejé. Pero dentro de mí, una voz me gritaba: «No te rindas, aún hay esperanza». Regresé a casa derrotado, con las piernas pesadas y el corazón hecho pedazos. Me senté en mi vieja silla, esa que ya estaba gastada de tantos años de uso, y me pregunté si había fallado como padre. Tal vez mis errores del pasado lo habían empujado hacia ese camino. Tal vez mis silencios habían dejado vacíos que otros llenaron con odio. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo recé.
No pedí riqueza, ni salud. Solo pedí una oportunidad, una última oportunidad para recuperar a mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, corría a la ventana esperando verlo regresar. Pero nunca era él. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, y cada rincón me recordaba a su infancia, sus juguetes rotos, sus dibujos guardados en una caja, la cama que ya casi no usaba. Me dolía pensar que toda esa inocencia había quedado enterrada bajo las malas decisiones y la influencia de personas que nunca lo amarían como yo. Una tarde, mientras caminaba de regreso del mercado, lo encontré frente a un bar. Estaba alterado, discutiendo con alguien más. Lo llamé por su nombre, con la voz quebrada, y por un segundo se detuvo. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. «¡Vete a casa, viejo!», me gritó. La gente alrededor se quedó mirando, algunos con compasión, otros con burla. Sentí el peso de la vergüenza sobre mis hombros, pero no me moví. Le respondí con calma: «Hijo, esta siempre será tu casa y yo siempre seré tu padre». Él bajó la mirada, pero enseguida se dio vuelta y desapareció entre la multitud. Me quedé allí, solo, con las bolsas en el suelo y el corazón destrozado. Pensé en seguirlo, en correr tras él, pero mis piernas ya no respondían. Me senté en la acera y lloré, como no lo hacía desde la muerte de su madre. Fue un llanto profundo que venía del alma, un grito silencioso pidiendo al cielo que no se lo llevara de mi lado. Esa noche, mientras tomaba un té caliente para calmarme, recordé una conversación que tuve con su madre antes de que enfermara. Ella me dijo: «Si algún día nuestro hijo se pierde, prométeme que no lo soltarás». En ese momento entendí que mi deber no había terminado, que mi amor debía ser más fuerte que sus errores. Y aunque mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu se levantó con una nueva determinación. Al día siguiente decidí enfrentarme a todo lo que viniera. Sabía que encontrarlo significaba ponerme en riesgo, pero mi miedo era insignificante comparado con el temor de perderlo para siempre. Salí de casa temprano, con el corazón firme, y fui directo a los lugares donde sabía que él podría estar. No iba a gritarle ni a juzgarlo, solo quería abrazarlo y recordarle que aún tenía un padre esperándolo en casa. Mis pasos me llevaron a un barrio olvidado, donde las casas parecían sostenerse con esperanza y no con ladrillos. Allí, entre callejones oscuros y paredes grafiteadas, encontré señales de su presencia. Personas que lo habían visto, que lo conocían, que murmuraban sobre sus andanzas. Algunos me aconsejaron que lo dejara, que era un caso perdido, pero yo no podía aceptar eso. Para ellos era un joven más en problemas, para mí era mi hijo, la sangre que me mantenía vivo. Una anciana, al verme tan abatido, me tomó de la mano y me dijo: «Abuelo, la esperanza nunca se pierde, pero no se olvide de cuidarse también usted». Sus palabras me atravesaron el corazón, porque sí, estaba dispuesto a darlo todo por mi hijo, pero ¿qué pasaría si me caía en el camino? ¿Quién lo esperaría entonces? Esa noche volví a casa con el alma partida, pero con la firmeza de no rendirme. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana salía a buscarlo, cada tarde regresaba, con el cuerpo cansado y las manos vacías. Y sin embargo, cada noche me arrodillaba junto a la cama y rezaba. Le pedía a Dios que le abriera los ojos, que lo sacara de la oscuridad. Mis rodillas dolían, mi espalda se quejaba, pero mi fe seguía en pie. Una madrugada, mientras el silencio de la casa me envolvía, escuché golpes en la puerta. Mi corazón dio un salto. Abrí con temor, y allí estaba él, tambaleándose, con los ojos rojos y la ropa sucia. No dijo nada, solo me miró. Yo tampoco hablé.
Lo abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera unir de nuevo los pedazos de su alma. Sentí su cuerpo temblar, y aunque sus labios no pronunciaron disculpas, su llanto me lo dijo todo. Lo llevé a su cuarto, lo acosté y me senté a su lado, como cuando era niño y tenía fiebre. Le acaricié el cabello recordando esos años de inocencia que parecían tan lejanos. Y en mi corazón, una pequeña chispa de esperanza volvió a encenderse. Sabía que el camino sería largo, que las heridas no sanarían de un día para otro, pero por primera vez en mucho tiempo mi hijo estaba bajo mi techo y yo no iba a soltarlo. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, me miró como si no supiera dónde estaba. Hubo un silencio pesado entre nosotros, el tipo de silencio que guarda más palabras que cualquier conversación. Preparé café y pan y lo dejé en la mesa. Él se sentó, tomó un sorbo, y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron frente a mí. No dijo nada, pero su silencio era un grito de auxilio. Hablé despacio, sin reproches. Le conté cómo había buscado su sombra por cada rincón de la ciudad, cómo había rezado cada noche por verlo regresar. Le dije que yo no necesitaba excusas ni explicaciones, que lo único que deseaba era verlo vivir, respirar, levantarse de la oscuridad. Y en ese instante algo en él se quebró. Su mirada dura cedió y su voz temblorosa confesó que estaba perdido, que no sabía cómo salir. Lo escuché sin interrumpirlo, dejando que soltara el peso que llevaba dentro. Cada palabra era como un puñal en mi corazón, pero también era un alivio saber que al menos hablaba conmigo. Entendí que no bastaba con amor, que también necesitaría guía, paciencia y sobre todo perdón. Y aunque yo no tenía todas las respuestas, le aseguré que caminaría a su lado en cada paso. Ese día no hubo promesas, ni pactos, ni palabras grandilocuentes. Solo un padre y un hijo que se miraban de nuevo, reconociéndose entre las ruinas. Lo llevé al patio, le mostré las plantas que había sembrado mientras lo esperaba y le dije, así como estas semillas crecen en la tierra dura, así crecerás tú otra vez, hijo. Él sonrió apenas, pero esa mínima curva en sus labios me dio fuerzas para seguir luchando. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, sin discusiones ni gritos. Solo escuché su respiración tranquila, como cuando era niño. Y yo, sentado en la sala con mi taza de té, comprendí que la vida me había golpeado fuerte, pero todavía me daba una oportunidad. No sé cuánto durará este camino, ni cuántas veces tropezaremos, pero mientras yo respire, no dejaré que mi hijo se pierda en la oscuridad. Los días siguientes fueron un aprendizaje para ambos. Yo, un viejo cansado, tuve que aprender a escuchar sin juzgar, a ser paciente, a no caer en la tentación de recordarle sus errores en cada momento. Y él, mi hijo, aprendía a mirarse al espejo sin vergüenza, a aceptar que su pasado no podía borrarse, pero sí transformarse en lección. Era como caminar sobre un suelo frágil, cuidando cada paso, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podía derrumbar lo poco que habíamos reconstruido. Una tarde, mientras arreglábamos unas tablas viejas en el patio, me confesó que lo que más le dolía no era haber caído en vicios, sino haberme fallado a mí. Me dijo que cada vez que cerraba los ojos veía mi rostro decepcionado, y eso lo perseguía como un fantasma. Yo lo abracé con fuerza y le respondí que lo que más me dolía no era lo que había hecho, sino los años que había pasado lejos de mí, el tiempo que nunca regresa. Ese abrazo fue distinto. Ya no era un padre aferrándose a un hijo que se escapa, ni un hijo tratando de justificar su ausencia. Fue el encuentro de dos almas heridas que aceptaban su fragilidad, y en ese instante entendí que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de permanecer incluso en medio de las ruinas. Los vecinos, curiosos,
empezaron a notar su regreso. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con compasión. Yo me mantenía firme, sin dar explicaciones a nadie. No necesitaba justificar a mi hijo ante el mundo. El único juicio que importaba era el que existía entre nosotros dos, y poco a poco, con pequeños gestos, él demostraba que quería cambiar. Se levantaba temprano, me ayudaba en la casa, intentaba mantenerse ocupado. Cada noche, al tomar mi té antes de dormir, reflexionaba sobre lo que estaba viviendo. Había pasado del dolor de la traición al desafío del perdón, y ahora me encontraba en el delicado equilibrio de la esperanza. Sabía que no sería fácil, que los demonios del pasado aún lo rondaban, pero al verlo dormir bajo mi techo, sentía que al fin mi corazón podía descansar un poco. Porque el mayor milagro no era que mi hijo hubiera vuelto a casa, sino que yo seguía teniendo fuerzas para amarlo. Un amanecer, mientras preparaba café, lo encontré sentado en la mesa, con la mirada perdida. Pensé que había recaído en la tristeza, pero al acercarme, me mostró una hoja en blanco. «Quiero escribir, papá», me dijo. «Quiero dejar por escrito lo que viví, para no olvidar y para que otros aprendan». Sus palabras me estremecieron. Nunca imaginé que aquel joven rebelde tendría el valor de desnudar su alma con un lápiz. Yo le animé a hacerlo, porque sabía que la escritura también puede sanar. Lo vi durante horas inclinado sobre el papel, luchando con sus recuerdos, llorando a veces, deteniéndose para respirar hondo. Y cada palabra que dejaba escrita parecía arrancarle un peso del pecho. Yo lo observaba en silencio, agradeciendo en mi interior que la vida le estuviera dando una segunda oportunidad. No todos tienen ese privilegio. Muchos terminan en cárceles o en tumbas, sin jamás poder redimirse. Con el paso de los días, la relación entre nosotros se volvió más cercana. Ya no necesitábamos tantas palabras para entendernos, bastaba con una mirada, un gesto, un silencio compartido en la mesa. Yo sentía que mi hijo volvía a ser aquel niño que un día me tomó de la mano para cruzar la calle, confiando ciegamente en mí. Una tarde, mientras llovía, me confesó que lo que más temía era volver a fallarme. Le respondí que el verdadero fracaso no estaba en caer, sino en rendirse, y que mientras él siguiera luchando, yo estaría a su lado. Ese día sus ojos brillaron de una forma distinta, como si al fin entendiera que el amor de un padre no se gana ni se pierde, simplemente existe. Esa noche, al acostarme, pensé en todo lo que había pasado, desde las palabras crueles que me gritó hasta las lágrimas de arrepentimiento que ahora derramaba, y comprendí que la vida es un ciclo de pérdidas y reencuentros, de dolores y perdones. Cerré los ojos con una paz que hacía años no sentía, porque aunque el futuro fuera incierto, esa noche mi hijo estaba en casa y eso era todo lo que necesitaba para seguir respirando. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios cómodos, esos que no incomodan sino que reconfortan. Él escribía, yo leía mis viejos periódicos y a ratos nos mirábamos con una complicidad que había estado perdida por años. Sentí que por fin mi hogar volvía a ser hogar. El eco de los gritos se había apagado, y en su lugar quedaba la calma de dos hombres que intentaban reconstruir lo que la rabia había destruido. Una mañana me entregó un cuaderno. «Es para ti, papá. Aquí está mi verdad». Lo abrí con las manos temblorosas y comencé a leer. Cada línea era una confesión, una súplica y un agradecimiento. En esas páginas, mi hijo no era un adulto endurecido, sino un niño, arrepentido que buscaba el abrazo de su padre. Leí en silencio, pero cada palabra me atravesaba como un cuchillo y al mismo tiempo como un bálsamo. Cuando terminé, lo miré y no supe qué decir. Él esperaba un juicio, pero en lugar de eso, lo abracé.
Fue un abrazo largo, pesado, lleno de lágrimas. En ese instante comprendí que no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él y seguir adelante. Esa tarde caminamos juntos por el barrio. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Pero ya no me importaba. Yo no buscaba la aprobación del mundo. Lo único que quería era recuperar a mi hijo. El viento soplaba frío, pero por dentro sentía un calor que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. De regreso a casa, él me preguntó si algún día lo perdonaría del todo. Le respondí que el perdón no era un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre día a día, y que lo importante no era si ya lo había alcanzado, sino que estábamos caminando juntos hacia él. Su sonrisa tímida me confirmó que, aunque quedara un largo trecho, al menos ya no estábamos solos. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la ventana, me confesó que había soñado con su infancia. Me contó que se veía corriendo por el patio, persiguiendo mariposas, y que yo lo llamaba para cenar. En el sueño todo era tan claro, papá, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Yo lo escuché en silencio, conmovido, y entendí que aquel sueño no era solo un recuerdo, sino un anhelo de volver a sentirse en paz consigo mismo y conmigo. Al día siguiente lo vi ordenar su habitación, recoger sus cosas y hasta limpiar el pequeño jardín que había descuidado por tanto tiempo. Cada acción, por pequeña que fuera, era una señal de que estaba reconstruyendo su vida desde lo más básico, y yo, desde la ventana, observaba orgulloso cómo mi hijo trataba de recomponer no solo el espacio que habitaba, sino también el alma que llevaba dentro. Con el paso de las semanas, comenzó a buscar trabajo. No era fácil, porque las sombras del pasado siempre aparecían en las entrevistas, pero cada vez que volvía desanimado, yo le repetía que la dignidad no se mide por los rechazos, sino por la capacidad de seguir intentándolo. Poco a poco, él empezó a creer en esas palabras. Una tarde llegó con una sonrisa que hacía tiempo no veía en su rostro. Papá, me contrataron. No es el mejor trabajo, pero es honesto. Yo lo abracé con fuerza. Ese instante valía más que cualquier fortuna. Era la prueba de que la vida, a pesar de las caídas, siempre ofrece segundas oportunidades para quienes no se rinden. Esa noche celebramos con una cena sencilla: pan, sopa caliente y un poco de vino barato. Pero nunca un banquete me supo tan glorioso, porque no era la comida lo que importaba, sino el hecho de compartirla en armonía. Mientras lo veía reír, comprendí que la vida me estaba regalando un milagro. Recuperar a mi hijo, no como el hombre perfecto que nunca fue, sino como el ser humano que estaba aprendiendo a levantarse. Con el tiempo, nuestra rutina se volvió un bálsamo. Desayunábamos juntos, compartíamos historias, y en los ratos libres yo le enseñaba a cocinar como lo hacía su madre. Al principio se reía de mis recetas antiguas, pero pronto descubrí que disfrutaba cada momento. Era como si la cocina se hubiera convertido en un puente silencioso que nos unía. Cada plato era un símbolo de que la vida, incluso rota, podía volver a tener sabor. Un domingo, mientras preparábamos pan, me dijo con voz firme: «Papá, quiero que sepas que aunque tarde, estoy orgulloso de ti». Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos, porque pocas veces un padre escucha esas palabras de su hijo. No respondí con frases largas, solo puse mi mano sobre la suya y asentí. Ese gesto bastaba para entender que, aunque nos había costado años, habíamos encontrado el camino de regreso el uno hacia el otro. Empezó a traer a casa a algunos amigos nuevos, personas sencillas que lo aceptaban tal como era. Yo los recibía con
hospitalidad, feliz de ver que mi hijo aprendía a rodearse de quienes no lo juzgaban por su pasado, sino que lo apoyaban en su presente. Cada risa compartida con ellos era un recordatorio de que la vida siempre ofrece nuevos comienzos. Una noche de invierno, mientras el viento azotaba las paredes de la casa, encendimos la chimenea y él me preguntó si alguna vez había tenido miedo de perderlo para siempre. Le respondí con sinceridad: sí, hijo, muchas veces. Pero incluso en mis noches más oscuras, siempre recé por tu regreso. Él bajó la mirada y, con voz entrecortada, me dijo: gracias por no rendirte conmigo, papá. En ese instante supe que todo el dolor vivido no había sido en vano. La vida me había enseñado que incluso en medio del desprecio, de la humillación y de los errores, un padre nunca debe dejar de esperar. Porque la esperanza, aunque frágil, es el hilo invisible que mantiene unidos a los que se aman. Y esa noche, frente al fuego, entendí que lo habíamos logrado. Habíamos vencido al resentimiento con el poder del amor. Con los días aprendí que perdonar no es olvidar, sino aceptar que el dolor existió y decidir que no será dueño de nuestro futuro. Mi hijo comenzó a trabajar en oficios sencillos, recuperando poco a poco su dignidad. Yo lo acompañaba en silencio, con paciencia, porque sabía que cada paso que daba era una victoria. No necesitábamos grandes discursos ni promesas vacías, solo la certeza de que estábamos reconstruyendo algo real. Un día, mientras caminábamos por el pueblo, algunos viejos conocidos se acercaron a saludarme. Mi hijo se quedó en silencio, observando cómo me respetaban y recordaban los años de sacrificio que yo había entregado a esa tierra. Cuando volvimos a casa me dijo: papá, ahora entiendo de dónde viene tu fuerza. Fue la primera vez que sentí que él no solo me veía como un viejo, sino como un ejemplo que todavía podía inspirarlo. La vida me enseñó que el rencor puede devorarlo todo, pero que la esperanza puede salvar incluso lo que parece perdido. Hubo un tiempo en que pensé que moriría solo, olvidado y traicionado. Pero aquel hijo que me había gritado: regresa a tu país, ahora compartía cada día conmigo, no como un extraño, sino como parte de mi propia alma. Esa transformación fue mi mayor regalo. Cada noche, al cerrar los ojos, agradezco a Dios por darme la oportunidad de recuperar a mi hijo antes de que fuera demasiado tarde, porque no hay herida más grande para un padre que perder el amor de quien le dio sentido a su vida. Hoy sé que no fui derrotado. Sobreviví al abandono, al desprecio y al exilio emocional, y salí más fuerte. No para demostrar nada al mundo, sino para mostrarle a mi hijo que siempre hubo un lugar para él en mi corazón. Y ahora, mientras les cuento esta historia, quiero dejarles un mensaje. Nunca pierdan la fe en aquellos que aman, aunque los hieran, aunque parezca imposible. El amor verdadero resiste incluso las tormentas más crueles. Mi historia no es solo la de un padre y un hijo, es la prueba de que la esperanza puede renacer donde todo parece muerto. Y si tú estás pasando por algo parecido, recuerda esto: siempre hay un mañana donde el perdón puede abrir una nueva puerta.